seta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Si puede, saluda al que tenga cerca y dele la bienvenida. Aprovechamos de saludar a los que están conectados por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué alegría poder compartir con ustedes a través de estos medios. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar asiento, mis queridos amigos y hermanos. Muchas bendiciones. En la sociedad actual, en la sociedad moderna, a menudo se nos dice que hay muchas verdades o que la verdad es subjetiva. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su razón. Todos tienen su verdad. Eso es propio de la sociedad actual. Pero es importante que entendamos que Jesús vino al mundo para presentarnos un concepto radicalmente diferente. Porque la verdad no es un concepto abstracto o filosófico. La verdad es una persona. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, aquí no está ofreciendo una de múltiples opciones. Él se presenta como el fundamento de toda realidad. El único, escuche bien, la única referencia confiable en medio de un mar lleno de confusión. Jesús es la verdad encarnada. Es decir, la verdad hecho carne, hecha hombre. Y él mismo dijo, que lo repasamos la semana pasada, que solamente cuando conozcas la verdad es cuando puedes llegar a ser verdaderamente libre. Y su resurrección, la resurrección es su verdad final. Creo que uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia fue cuando trajeron a Jesús después de haber sido presentado ante los sacerdotes, lo trajeron ante Pilatos. Y después de escuchar a Jesús hablar de su reino y de su propósito, Pilato le hace la pregunta que ha atormentado a la humanidad por los siglos. ¿Qué es la verdad? Eso está en Juan 18:38. Lo irónico de esta escena es que Pilato está haciendo esa pregunta a la única persona en la historia de la humanidad que se la podía responder. Y que la verdad estaba parado frente a él en ese momento. Tenía la verdad ante sus propios ojos. Pero, como bien leemos, Pilatos no vio la verdad. ¿Por qué no vio la verdad si la tenía tan cerca, aún respirándole? No vio la verdad porque él no buscaba la verdad con un corazón sincero, sino con una mente cínica y política. Pilato simboliza a todos aquellos hombres que buscan la verdad en libros, en filosofía, en experiencias personales, sin darse cuenta que la respuesta no es un qué, sino quién es la verdad.
Por eso la anécdota de Pilato nos recuerda que podemos tener a Jesús tan cerca, al frente de nosotros, y aún así, por la ceguera espiritual, no poder conocerle. Porque definitivamente la verdad no es un objeto que se encuentra. La verdad es una persona a quien se conoce. Y la verdad es Jesucristo. Quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 18. Hoy vamos a adentrarnos ya en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Ya tenemos casi un año predicando el Evangelio de Juan, capítulo a capítulo. Y vamos por el capítulo 18. Y quiero que leamos el versículo del versículo 36 al versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 18, versículo del 36 al 40. Muy bien, dice, y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Entonces Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, para esto Jesús se hizo carne, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Escuchen eso. Es decir, que lo que estamos hablando en esta mañana es la razón por la cual se hizo hombre. No es pequeño el mensaje que vamos a hablar hoy. Vine a dar testimonio de la verdad. Ahora, mire esta frase que dice Jesús. Presta atención. Agudiza tus sentidos. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted es de la verdad, usted va a oír, a atender, a guardar y a practicar. Pero Jesús dijo que solo los que son de la verdad oyen su voz. Y vale la pena hacer énfasis en una sociedad que ignora a Cristo, que ignora la palabra de Dios. Pero es porque Jesús dijo que no todos son de la verdad. Los que son de la verdad van a oír su voz y le van a seguir. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero el punto es que la pregunta que hizo Pilato no es una pregunta sincera de alguien que está verdaderamente interesado en conocerla, sino que más bien fue una pregunta como para salir por la tangente, como para salir del paso. ¿Qué es la verdad? Es más, ahí cambia la escena, porque dice que después que dijo ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. No fue que se quedó implorándole, quiero conocer la verdad. No, ¿qué es la verdad? Se da la vuelta y va hacia los judíos diciendo no hallo ningún delito en él. Hoy quiero compartir una reflexión que lleva como título, ya lo vamos a ver ahí en la pantalla, ¿qué es la verdad? Ese es el tema que vamos a estar tocando esta mañana. Bueno, Jesús le hacen el juicio civil instigado por los líderes religiosos. Pero pensemos cuántas preguntas giran en torno de la verdad. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Qué pasará cuando ya no esté en este mundo? ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dice la Biblia de Dios?
Todas esas preguntas giran en torno a la verdad. ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es tu identidad? Dígame hoy, cuando hay una crisis severa, abrupta, en cuanto a la identidad del ser humano. ¿Cuántas preguntas existenciales? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo conocer la verdad? Por eso, en el versículo 33 de Juan 18, Pilato entró en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices por ti mismo o te lo han dicho? ¿Yo soy acaso judío?, le dice Pilatos. Tu nación y los principales sacerdotes están entregados. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. El reino de Jesús allí fue presentado espiritualmente. Un reino espiritual. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Tú dices que yo soy rey. Hermanos, estamos en una etapa donde es un reino espiritual invisible, pero llegará un día cuando ese reino será visible y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros estamos en lo que los teólogos llaman el ya y todavía no. Ya estamos disfrutando muchas de las promesas, pero estamos a la espera de que el reino sea consumado. Ya fue inaugurado. El reino fue anticipado por los profetas, pero fue inaugurado cuando Cristo vino. Recuerde cuál fue la predicación de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo vino, inauguró el reino. El reino está avanzando, pero llegará el día cuando el reino sea consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdad. El reino de Cristo se fundamenta en la verdad. Pero hoy en día, ¿qué es lo que impera como filosofía en nuestra sociedad? El relativismo. El relativismo es un absurdo. El relativismo te dice que todos tienen algo de verdad, que no existen verdades absolutas. Cuando yo introduzco en la iglesia filosofías de hombre, estoy cambiando el consejo de Dios por palabras de hombres. Por ejemplo, pensemos en la psicología. ¿Desde cuándo existe la psicología? Hermanos, desde el siglo XIX. Hace apenas ni 200 años. Y algunos quieren cambiar el oro por la paja. Y eso Pablo lo denuncia cuando dice: mire cada quien cómo edifica. ¿Cómo edifica la iglesia? Porque algunos le edifican con madera, heno u hojarasca. ¿Y sabe qué es madera, heno u hojarasca? Filosofías de hombres. Y lo cambiaron por oro, plata y piedra preciosa, que representa la palabra de Dios. Para muchos, esta puede ser una iglesia humilde, porque creen que la iglesia son las fachadas o la estructura, cuando bíblicamente nosotros somos la iglesia. Una iglesia que predica la Biblia es una iglesia rica. Una iglesia que puede tener cámaras, luces, butacas, pero si no predica la Biblia, es pobre y miserable. Todo yace en la persona de Cristo. Y eso lo dice el Señor Jesús a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, específicamente cuando le da el mensaje a la iglesia de la Odisea.
que le dice, ¿tú crees que eres rica? Vamos a leer ese texto. Eso está en Apocalipsis capítulo 3. Lo mencioné en el servicio anterior. Apocalipsis capítulo 3. Aquí está en el versículo 17. Muy bien. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la iglesia. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al final lo que nos debe importar a todos es qué dice Cristo de nosotros. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Eso es lo que de verdad nos debe importar. Pero hoy en día la filosofía del mundo es que no existen valores morales absolutos. Y los que pregonan esto, me gustaría ver que después que den un discurso de esto, estos disparates, venga un ladrón y los robe para escucharlos decir, llamen a la policía, llamen a la policía. Me han hecho una injusticia, han cometido un delito contra mí, me han robado. Y habría que responderle, ¿pero por qué dices que te han robado? Si, ¿cómo sabes tú que robar es malo? ¿Por qué dices que robar es malo? ¿Por qué dices que robar es condenable? Ah, porque tú tienes un criterio de moralidad en ti que te hace juzgar lo que es bueno y lo que hace es malo. Entonces, ¿por qué hablas de que no existen valores morales absolutos? Hermanos, porque es una contradicción. Pero estamos en una época que profetizó el profeta Isaías. En el capítulo 5, versículo 20, vamos a leerlo. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Por eso hay un bombardeo constante, creando matrices de opinión para debilitar el pensamiento crítico. ¿Cuántos alimentan cuentas de redes sociales por todo el mundo, por ejemplo, boicoteando y simplemente para sembrar el relativismo? Garry Kasparov, quien es un ajedrecista, político y escritor ruso, decía esto: el propósito de la propaganda moderna no es solo desinformar o promover una agenda, es agotar tu pensamiento crítico para aniquilar la verdad. Entonces, poco a poco va debilitando tu pensamiento crítico al punto que algunos llegan a decir, bueno, cada quien decide. Es decir, un pensamiento timorato, ¿no? Alguien dijo, bueno, la mentira dicha 1000 veces termina convirtiéndose en verdad. No, hermanos. Mentira es mentira y la verdad siempre es verdad. Por eso ese tema del movimiento LGTB, que dice que supuestamente tu identidad sexual no depende de tus genes o de tu biología, sino de cómo cada quien se autopercibe. Alguien dijo, el poeta Thomas Gray, donde la ignorancia es felicidad, es locura ser sabio. Y es así, porque estamos en un tiempo donde lo que impera es la desidia, la mentira y el error. Y si alguien quiere decir la verdad, va a ser odiado y perseguido. Vivimos en un tiempo donde decir la verdad te lleva también preso. Entonces tú tienes que aprender a decir lo que es políticamente aceptable.
Hoy en día la mentira es políticamente correcto. Muchas cosas de las que yo digo, yo estoy consciente que en algún momento me puede traer repercusiones. Y yo sé que a veces, lamentablemente, le oro siempre a Dios que me llene de paz, porque a veces tengo una actitud un poco aprensiva, pero es porque sé que también debo tener unos cuantos detractores. Y es precisamente porque yo sé que las prédicas no son agradables. Por ejemplo, a muchos pastores les va a molestar lo que yo predico. Y yo lo hago abiertamente también por radio, ustedes saben, por el programa de radio. Pero como siempre tiendo a decir, lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Pero como no soy político, lo digo. Quiero que lean conmigo Romanos 1:18. ¿Qué dice la Biblia de cómo se manifiesta la ira de Dios? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ¿qué? Que detienen con injusticia la verdad. Mire, hay personas que tienen un discurso de acuerdo a la ocasión. Hay personas que son tan inteligentes, pero porque son diplomáticos. Hay pastores que cuando están conmigo hablan bíblicamente, pero después empiezan a hablar de sus tonterías. ¿Por qué? Porque se acostumbran a ser diplomáticos. Pero la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira lo que dice el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Sigamos leyendo. Porque las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida de modo que nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios. Porque solamente al ver el cielo, la tierra, toda la creación de Dios ya nos habla de que hay un Dios que existe. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que todo lo contrario, debido a que no lo glorificaron o no le glorificaron, se envanecieron y se volvieron necios. Y dice que el corazón de ellos por juicio fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando alguien cierra su corazón a la palabra de Dios, su corazón se va a entenebrecer cada vez más. Y su ceguera será una ceguera más densa y profunda. Versículo 22. Y profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Y entran en una espiral descendiente de mayor y mayor depravación, por cuanto cerraron su corazón a la verdad. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús habló por parábola? Vamos a leer el versículo 10. Para que cuando le pregunten por el amor de Cristo, usted la responda como dice la Biblia. Mateo 13:10. 10, versículo 10. Entonces se le acercaron, ¿quiénes se le acercaron a Jesús? Los discípulos. Y le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué a la multitud les hablas por parábolas, mientras que a nosotros nos los explica con claridad? ¿Por qué a ellos por parábolas? Versículo 11. Porque a ustedes, que son discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Les pregunto,
¿para quiénes son los misterios del reino de los cielos? Para los discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Saben que no existe eso de que no, yo soy nada más cristiano? No. Bíblicamente no existe cristiano y discípulo separado. No, bíblicamente el que es cristiano es discípulo. A otro hueso, ¿cómo es que dice el dicho? A otro perro con ese hueso. Todo cristiano es un discípulo. Ok. ¿Para quiénes es dado a conocer los misterios del reino de los cielos? ¿Cuántos son discípulos? Entonces el Señor, en la medida que usted crece como discípulo, Dios le va dando más y más entendimiento. Porque al que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Ahí es donde viene un falso pastor del evangelio de la prosperidad y relaciona ese pasaje con dinero. Que el que tiene va a tener más y que no tiene, porque ellos todo lo ven con dinero. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Él le dice, a ellos no les he dado a conocer los misterios. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Y tendrá más conocimiento, entendimiento. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Mira, hay gente que tiene poco entendimiento, pero si su corazón se cerró, lo poco que entendía ya no lo va a entender. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué, Señor? Porque viendo no ven y porque oyendo no entienden. Ya va. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Es decir, Él les habló por parábola como juicio para que no entiendan. Porque los secretos es para los discípulos, los misterios del reino de los cielos. Vean el 14. De manera que se cumple lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Porque ese texto lo está trayendo a colación, le está dando cumplimiento que había profetizado Isaías 800 años antes. ¿Qué dijo Isaías? De oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Oye, eso es duro. ¿Por qué? Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Un corazón duro. ¿Un corazón qué? Duro. Con los oídos oyen pesadamente. Mire, hay gente que usted le está hablando la palabra y se quedan dormidos. Pero póngale Netflix para que vea cómo abren los ojos. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Les da escozor, les fastidia. ¿Cuándo será que se acabará esto? Porque viendo no perciben y oyendo no entienden. Ese es un juicio. Por eso les habló por parábola. Era un juicio. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vamos a leer la nueva versión internacional, que es más dinámica esta versión y por ende es más comprensible. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, ellos verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría.
¿Lo sanaría de qué? De la enfermedad mortal del pecado. Pero por eso, parábolas para que no vean, para que no entiendan, para que no comprendan y no se conviertan y yo no tenga que sanarlos. Es un juicio. Deuteronomio 20, versículo 16. Por eso, ¿quiénes somos bienaventurados? Bienaventurados ustedes que son discípulos, le dice Jesús, porque ustedes tienen ojos para ver y tienes oídos para oír y un corazón para entender la palabra de Dios. Es un regalo de Dios cuando usted comprende la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son esos que tienen poco y se les quita? Hay gente que yo a veces les digo y les pregunto, ¿y usted qué hace allí si usted sabe que no predican la Biblia? Ay, pastores, que lo poco que tal vez ves, puede que mañana ya no veas nada, por cuanto no amas la verdad. Hay gente que no ama la verdad. Hay gente que ama más la mentira. Hay gente que ama más el qué dirán. Hay gente que ama más los halagos de los hombres. Hay gente que ama más la plata. ¿Sí me hago explicar, hermanos? Deuteronomio 24:4. 29:4, perdón. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy le dijo en ese momento Dios al pueblo, Dios no les ha dado corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Una de las oraciones que le pido a diario al Señor es, Señor, dame cada día oído para oír, ojos para ver y un corazón para entender. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:14, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque la única forma de poder discernirlas es espiritualmente. El hombre del mundo impío que no conoce a Dios, nunca le va a entrar la palabra de Dios, a menos que el Espíritu Santo lo regenere, lo haga nacer de nuevo, le abra el corazón, traiga convicción de justicia, de juicio y de pecado. Segunda de Corintios 3:13 dice que los judíos cuando leen hoy tienen el mismo velo que tuvo Moisés cuando descendía del Sinaí por cuanto no ven a Cristo. Siguen velados. Y mira lo que dice Lucas 24:44. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó y se le apareció a dos discípulos camino de Emaús? Ellos al principio no supieron que era Jesús. Estaban velados. Y Jesús les dijo, estas cosas, estas palabras yo se las hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es decir, la ley, los profetas y los salmos. Así está clasificado el Antiguo Testamento. Los judíos le llaman a esto el Tanakh, que es un acróstico de la Torá, el Nevín y el Ketubín. Entonces, Cristo le citó todo el Antiguo Testamento y le mostró cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces Jesús en ese momento, ¿qué le hizo a ellos? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Hermano, mire, así el mono se vista de seda, mono se queda. Que si así el mono se vista de seda, mono se queda. Entonces, por ende, mire, si Cristo no te abre el corazón, si Cristo no te abre el entendimiento, jamás podrás comprender su palabra. Es un regalo
de Dios. Es un regalo. ¿Cuántos anhelan eso? Que Dios le abra el corazón, que Dios le dé un corazón sensible y no engrosado. ¿Cómo oraba el salmista? Salmo 19:12. Esta es una oración que todos deberíamos imitar. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de todos los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, dice Juan en el capítulo 1, verso 14 de su evangelio, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:17, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que tú estás en el último día de tu vida y que la pared de tu casa es como esta pared y que la tienes llena de puros títulos. Ok, pero llegó el momento decisivo. ¿Tienes a Cristo o no? Puede que tengas la pared llena de títulos, pero si tu respuesta es no, eres un tonto, un necio y un ignorante. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. En Él estamos completos. Él es la verdadera fuente del conocimiento y de la sabiduría. Escuchen bien. Mira lo que dice Pablo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Pero lamentablemente hoy vivimos en una época de relativismo, de pragmatismo, donde si funciona, está bien. Y todo lo que funcione, vamos a dejarlo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Hay padres que dicen, yo nunca discipliné a mis hijos y a mí me funcionó. Bueno, dele la gloria a Dios. Dele las gracias a Dios. Pero no estés vociferando. Porque es la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que el padre que ama disciplina. Y es nuestro deber someternos a su palabra. No podemos pretender hacernos más sabios que Dios, porque eso se llama necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es que yo conozco mucha gente, pero a mí me funcionó. Bueno, pero no hagas de la excepción una regla. Sométete a Dios, sométete a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 6:4-9, que es conocido como el Shema para los judíos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús, que es nuestro Dios, el verbo hecho carne, dijo también, y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. No dice estará al lado, o estará debajo, o estará lejos. No, sobre tu corazón. Y por eso quiero mencionar 5 actitudes ante la Biblia. Vamos a leerla. Esa es una lámina. 5 actitudes ante la Biblia. Primera actitud que tienen muchos: ignoran la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia, pero todos los días ve las redes sociales. ¿Sí o no? Hay gente que no lee la Biblia, pero todos los días ve televisión.
Hay gente que no abre la Biblia, pero abre todos los días las cuentas del banco. Hermanos, lo primero que usted debería hacer es crecer en la palabra y amar la palabra. Pero imagínese mirar, darle la espalda a Dios y a su palabra, teniendo acceso a la belleza de su palabra, cuando la Biblia dice, si me buscaras como el oro y como la plata, si me escudriñaras como buscando ese tesoro. Pero ¿sabe qué hay en el fondo de nuestros corazones? Soberbia. ¿Sabe qué hay en el fondo de nuestros corazones? Autosuficiencia, independencia, terquedad. Por eso muchos ignoran la Biblia. Hay otros que se ponen por encima de la Biblia. Ellos dicen, la Biblia enseña esto, pero yo enseño esto. Imagínense. Esas son las luminarias de esta época. Cuando en una iglesia se deja de predicar la Biblia, no, entonces se habla de John Maxwell. No, imagínate, John Maxwell. No, se habla de liderazgo. Hemos cambiado la palabra, lamentablemente. Pero Dios siempre tiene un remanente. Y Dios viene por su remanente. La iglesia nunca nunca se va a corromper. Cristo guarda su iglesia. Es decir, que los que se corrompen es porque nunca fueron iglesia. El apóstol Juan lo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se dieran cuenta que no eran de nosotros. Gloria a Dios. Otros quieren ir más allá de la Biblia y caen en en el lodo o en la arena movediza de querer ir más allá de la Biblia. Y empiezan a entrar en el terreno de la especulación. No, hay un principio bíblico hermenéutico. Hermenéutico es cómo interpretar la Biblia, que dice donde la Biblia calla, yo debo callar. Algunos especulan esto, pero hasta ahí. No debo enseñar algo que es una especulación como una verdad. ¿Cuál es la posición correcta? Ponerme debajo de la Biblia. Los que se ponen encima de la Biblia son como los borrachos con el poste. No buscan el poste para que los ilumine. No, buscan el poste para no caerse y apoyarse. Hay algunos que cuando dan una enseñanza, dieron una enseñanza loca, pero le meten un versículo bíblico. Ay, mire qué bíblico es. Alguien puede citar 10 versículos y no ser bíblico. Si tú no explicas los versículos en su contexto, dándole la interpretación correcta, entonces tú simplemente estás usando la Biblia para justificar lo que tú quieres enseñar. Hasta los que son mire, hoy en día esto se ha corrompido tanto que hay falsas iglesias, sinagogas de Satanás, que dicen que son iglesias y son pastores homosexuales. ¿Y qué hacen? Ellos tienen versículos distorsionados, fuera de contexto, para apoyar sus perversiones. Necesitamos someternos a Dios y a su palabra, con un corazón humilde. Pero necesitamos aprender a comprender cada día más la palabra, con temor de Dios, con humildad, con un corazón sincero, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Porque, ¿qué pasa si alguien quiere
estudiar la Biblia solamente sacando lo que le conviene y deja lo que no le conviene. Bueno, lo hace un mal maestro, y no solamente eso, sino que eso más bien lo que va a hacer es enceguecerlo cada vez más. Tenemos que ir con un corazón humilde y con la ayuda del Espíritu Santo, y Él cada día va a permitir que podamos seguir hallando esas riquezas y esos tesoros de su palabra. Así como un minero que cava y cava y cava profundamente porque los tesoros no están en la superficie. Él aboca su vida a la palabra. Y comprender la Biblia requiere amor y requiere discipulado. Se necesita estudiarla en conjunto. Una de las cosas que dedico bastante tiempo, y no lo digo por jactancia, lo digo más bien por temor de Dios, es reunirme semanalmente con distintos pastores y estudiamos la Biblia, porque estamos fomentando que volvamos a la Biblia. Pero muchos no quieren eso. Por eso necesitamos preguntarnos cuando no, escuchen esto, ¿sabe que muchas veces fuimos mal influenciados al estudiar la Biblia? De modo que cuando estudiamos la Biblia, creemos que cada quien puede interpretarla como quiere. Ay, yo entendí esto, ay, yo entendí aquello, y yo entendí lo otro, y yo entendí. Ya va, ya va. Está bien que tú apliques la Biblia en las distintas áreas de tu vida, y eso cambia. Pero el significado del texto es uno solo, todos tenemos que entender lo mismo. La pregunta es cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida, pero hay una sola interpretación. Por eso yo los invito a que tengan una Biblia de estudio y que sea una buena Biblia de estudio, que incluso te diga los comentarios y que tú puedas verificar de qué está hablando el escritor allí. No es que cada quien le da el significado que quiere, imagínense. Eso es terriblemente peligroso. Le voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú, revisando cosas de tu casa materna, te consigues una carta de tu abuelo cuando estuvo una temporada en Estados Unidos en 1940, y la carta dice, por ejemplo, que tu abuelo era gay. ¿Qué tanto te pudiera afectar eso hoy, 70 años, 80 años después, 85 años después? Estados Unidos, hace 85 años, una carta que dice que tu abuelo era gay. Yo creo que muchos se sentirían movidos, escandalizados, pero por eso es que necesitamos ser discipulados, porque resulta que antes de 1950 en Estados Unidos la palabra gay no significa homosexual, sino que era una persona alegre. Pero será igual que él interprete gay en el año 2025 en Madrid y que le diga a un español, ¿eres tú gay? Seguramente te va a meter una mano. Eso me dice algo, que yo debo cerrar la brecha del tiempo geográfico e histórico. Yo cuando estudio la Biblia, yo me tengo que preguntar, ¿qué significa esto hace 2000 años?
¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde pasó? ¿Cuál era la problemática? ¿Por qué lo dijo? No, que a mí me provocó entender esto. Quienes tuercen la Biblia, la tuercen para su propia perdición. Y eso no lo digo yo, mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:15. Vamos a leer. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Pedro está hablando del apóstol Pablo y dice, según la sabiduría que Dios le ha dado. Es decir, Pedro reconoce que Pablo era un apóstol muy sabio. Versículo 16. Casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermano, la Biblia es clara y la Biblia deja la doctrina clara, pero por supuesto hay aspectos de la Biblia que son más difíciles y que requiere crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo por la ayuda del Espíritu Santo para lograr entender esas cosas que son más difíciles de entender. Que el mismo apóstol Pedro reconozca que son difíciles, imagínense. Por eso hay cosas que a veces me preguntan y yo digo, no, hasta aquí llego, no sé. Hay que seguir orando y creciendo en el Señor. Y hay cosas que entendemos aquí en parte, pero cuando estemos en la presencia del Señor, ahí entenderemos a plenitud, como dijo Pablo. Pero escuchen esto, los cuales los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen con las escrituras? La tuercen, como hacen con las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, tenemos que ser discipulados. Yo quiero cada día conocer más y comprender más la palabra. Y quiero cada día estudiarla y ser más fiel a la palabra. Esa es la tarea de todo discípulo. Y el que tiene, se le dará más. Pero si a usted no le importa, lo poco que tiene se le será quitado. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren ser cada día más entendidos en el Señor y en la palabra de Dios? Dele el aplauso bien fuerte al Señor. Ahora, imagínate que va una persona conscientemente a un servicio para que cualquier hombre le diga cualquier pistolada. Bueno, ¿a usted le gustan las pistoladas? Échele pierna, pues. Dese con todo. Por eso es que Romanos 1:21 dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ustedes quieren eso? Coman eso. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:10. Vamos a leerlo desde el 8. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigamos leyendo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. ¿Y hará qué? Grandes poderes y señales y prodigios mentirosos. Mire, cuando alguien te esté invitando y la bandera de invitación sea señales y prodigios, ya eso es un hecho ya refutable y para encarar, hermanos. Porque esa no es la manera. Es la exposición de la verdad. Porque quien vocifera esto, hasta el mismo Satanás lo hace. Sigamos leyendo, versículo 10. Que con todo engaño de iniquidad, ¿para los que se pierden? ¿Por qué se van a perder? Léalo conmigo. Por cuanto no recibieron ¿qué? Ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo te hago la pregunta, ¿en tu corazón y en tu vida está el amor de la verdad para ser salvo? ¿Amas la verdad o te complaces en la mentira y el engaño y el error?
Versículo 11. Por esto, como ellos me cambian la verdad por el engaño, ¿qué hace Dios como juicio? Dios les envía un poder engañoso. Ustedes quieren engaño, tengan más engaño pues. Agarren pues. Para que crean, es más, les envía un poder engañoso más fuerte para que terminen creyendo que la mentira. Y es que se la creen. Y se la creen porque hay un espíritu de engaño en ellos. Versículo 12. A fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. Hermanos, Dios se va a glorificar salvando a los escogidos y condenando a los que aborrecieron la verdad. Él siempre va a ser glorificado. Todo lo hizo para su gloria. Pero ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¿En qué te complaces tú? ¿En la verdad o en la injusticia? Creo que ese es algo que todos deberíamos meditar profundamente. Por eso Pablo exhorta a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, y esto no es solamente a Timoteo, sino también a todos los ministros, pastores. Procura con diligencia y a todo cristiano verdadero presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay algunos que dicen, pastor, pero yo esta mañana oré y me dije, me coloco el cinto de la verdad. Hermano, usted puede decirlo 100 veces, pero si usted no lee la Biblia, si usted no la estudia, si no va con un corazón sincero, dependiendo del Espíritu Santo y con el deseo de practicarla, así usted lo diga, usted no anda en la verdad. No es porque me lo pongo, me la quito, no. Es que vivas, practicas, retengas la verdad. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Vamos, agarre aire. Dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Retén la verdad. Salmos 25:5. Señor, encamíname en la verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmos 37:3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Bueno, el salmista pidió esto y la verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Salmo 119:151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es la verdad. Juan 4:24. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? Es la mentalidad que tienes para ver el mundo y todas las cosas. Es más, si yo traigo a un contador, a un administrador, a un economista, cada uno tiene una perspectiva de ver las cosas. Van a haber muchas cosas en común, pero tienen criterios diferentes para ver ciertos aspectos. Igual un ingeniero civil, un arquitecto. Pero la del cristiano debería ser una sola, hermanos. Si yo le pregunto qué dice la Biblia, o sea, cuál es nuestra posición ante el pecado, todos deberíamos tener una sola posición. No, yo creo, no, que aquí no importa lo que tú creas, aquí es la palabra de Dios.
O eres o no eres cristiano. ¿Qué dice la Biblia de quién es el hombre, de qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? En cuanto a la crianza de los hijos, ¿cómo debe ser el cristiano en el trabajo? Imagínense que aquí el hermano es comprometido, servicial, pero en el trabajo echa carro, llega tarde. ¿Usted cree que esa es la cosmovisión de un cristiano en el trabajo? No. Ahora imagínense que el cristiano es el jefe, pero cuando aquí es misericordioso, pero cuando llega allá maltrata a la gente y se ensoberbece, hermanos. Se llena de soberbia. ¿Cómo es el matrimonio de un cristiano? ¿Cómo debería ser el cristiano en su vecindario? ¿Cómo debería ser el cristiano a la hora de administrar el dinero? ¿Cómo debería ser el cristiano en las conversaciones con los amigos? Tiene que haber una sola cosmovisión y tiene que ser bíblica. Debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque algo que hace la palabra de Dios es que podamos alcanzar discernimiento. ¿Para qué es el discernimiento? La Biblia no te va a dar todas las especificaciones de todas las cosas, no. Porque la Biblia no está formando autómatas. La Biblia lo que te va a dar es un entendimiento y un discernimiento para que en el amor y el temor de Dios tú sepas juzgar lo que es agradable delante de Él. Y que me lleve a pensar, según el constructo bíblico que tengo en mi mente, cómo debería yo actuar en el temor de Dios. Entonces voy a poder llegar a tomar decisiones salomónicas. ¿Se acuerdan aquel consejo sabio o la decisión sabia de Salomón que le trajeron a un niño porque una de las mamás se había acostado y lo había ahogado y entonces le quitó el niño de la otra mujer y dijo que era de ella y se lo trajeron a Salomón y dijeron, dinos Salomón, eres mío, no es mío, es mío, es mío. Bueno, tráigame una espada y vamos a resolver esto, vamos a picarlo por la mitad y así las dos están contentas. Sí, sí, dijo una, ni para ti ni para mí. La otra dijo, no, prefiero que la tenga la otra madre, pero no lo mate, por favor. Salomón dijo, dénsela a ella. Esa es la verdadera madre. ¿Sabes quién es la sabiduría en Proverbios? Cristo. Cuando tú lees Proverbios, la sabiduría es una persona. Clama la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría hecha carne? Cristo. Tener a Cristo es ser sabio. No tener a Cristo te hace un necio. Pero les voy a decir algo. La verdad divide. Divide. Porque Jesús dijo que el que oye, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces en ti está la verdad o la mentira. ¿Sigues a Cristo o no sigues a Cristo? Si sigues a Cristo, verdaderamente andas en la verdad. Si no sigues a Cristo, andas en el engaño y el error. Por eso hay algunos que tienen el amor de la verdad y hay algunos que no tienen el amor de la verdad. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿La ira? ¿Cuántos tienen problemas que saben que luchan con su temperamento?
Yo lucho a diario con mi temperamento. Me someto a Cristo a diario. Necesito que cada día más de Cristo. Para nadie es un secreto que seguramente por mis convicciones puedo a veces no explotar tampoco. No, claro que sí también. Puedo en algún momento manifestar la emoción. Necesito someterme a Cristo, porque yo no puedo dejar que la carne gane ventaja en mí. Yo me tengo que someter a Cristo. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor dice. Y si me toca arrepentirme, pedir perdón, hay que hacerlo, hermanos. Somos de Cristo. Y así en cada área. ¿Qué guía tus decisiones, tus deseos, tus sueños o la palabra de Dios? La gloria de Cristo. John Stott dice, la escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna su iglesia. ¿Cómo sé que tú estás siendo gobernado por Cristo? Si te estás sometiendo al cetro de su justicia. ¿Y cuál es el cetro de su justicia? La escritura. Alguien puede decir, Jesús es mi Señor y mi Rey. Pero si su vida no manifiesta su sometimiento a Cristo, es lo que está hecha es hablando cuentos chinos. Pero voy a cerrar con una buena noticia. ¿A cuánto les gusta la buena noticia? Y más después de todo esto que hemos recibido, ¿verdad? Bueno, ahorita, claro, ahora estás preparado para recibir las buenas noticias. Y después de la buena noticia, la oración. Escuchen esto. La Biblia no se lee para justificarse a uno mismo. Ay, sí, ya la leí, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya ofrendé, ya serví. Sí, no soy tan malo como aquel. No, esa es una pésima manera. Esa es la manera antibíblica de ver la Biblia. Algo que sucede cuando tú lees la Biblia, es que la Biblia, la ley de Dios te acusa. La ley de Dios te condena, porque te muestra cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. ¿Para qué la Biblia nos encierra bajo pecado? Para traernos a Cristo y que reconozcamos que necesitamos un Salvador, que por gracia nos salva mediante la fe en Cristo Jesús. La justificación por la sola fe. Pero entonces cada vez que yo leo la Biblia, la ley me hace ver mi pecado. Pero aquí entra el Evangelio. Y el Evangelio dice, aunque tú violaste los mandamientos, Cristo los cumplió por ti. Cuando uno lee la ley de Dios, se da cuenta que si violaste la ley mereces el castigo. Pero el Evangelio dice, Cristo ya sufrió el castigo por ti. Pero sigues leyendo la ley y la ley te dice, pero tú sigues inclinado a la injusticia. Pero el Evangelio te dice, la justicia de Cristo cubre todas tus injusticias y eres justificado por Él. Hermanos, la verdad no es un objeto que se encuentra, es una persona a quien se conoce. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Y una oración final que las traje escritas. Yo se las mando luego porque seguramente no la ve. Es una oración para iluminación de la Escritura. Nuestro Dios, ojo, no es que va a agarrar esto como un rezo, porque
por si acaso, ¿no? Es simplemente es una guía. Nuestro Dios y Señor, que vives para siempre, ayúdanos a escuchar con el corazón abierto. A escuchar con el corazón abierto. Para que podamos realmente entenderla. Que podamos creerla. Y que al creerla podamos cumplirla con toda fidelidad y obediencia, buscando tu honra, buscando tu gloria en todo lo que hacemos, y te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Vamos a estar de pie. ¿A cuánto les ha hablado el Señor en esta mañana? Gloria a Dios.